Estoy viendo que la persona que dijimos a ver si venía con una remera de Boca no la trajo, pero trajo un libro igual. Trajo un libro, el libro se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano. Recién veía una noticia ahí en TN, nueva sanción contra la inteligencia artificial, no terminé de ver lo que pasaba, pero es una noticia. Es un placer contar desde hace 10 años aproximadamente con Santi Bilinkis y en este caso se suma otra persona querida, admirada como Mariano Sigman. Se juntan los buenos, se juntan Mariano Sigman, Santi Bilinkis. Bravo. Para escribir un libro a 4 manos sobre inteligencia artificial que hoy presenta en el Auditorio Belgrano. Hola Santi, sos un poco anfitrión también. Sí, yo le dije a Matías, hoy es día de hablar de él, digamos. A mí ya me han escuchado mucho. Vos sabés que hay un tema que me súper convoca, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablaron ayer y lo que lo indagué mucho a Santi cuando me dijo que iba a escribir con vos, que me devoré tu libro anterior. Y es el proceso de escribir a 4 manos. Y ni te digo, leí los prólogos y el primer capítulo ya, con 6 horas de diferencia, por Zoom. Y las diferencias, elementales de 2 personas que son distintas, que tienen 1000 cosas en común, pero que aparecen en un libro también, ¿no? Eso me reinteresa. Buenas tardes. Buenas, Matías. ¿Cómo estamos? Hola. Buen día, un placer estar aquí con ustedes. No, sí, es apasionante, es raro. Porque escribir suele ser una cosa de autor. Total. Que se hace expresás, en general expresás una voz, y la voz es el registro propio, es aquello que te identifica. Y entonces sintetizar 2 voces es raro. Hay ciertos lugares donde se hace, en la música, es uno, sí. Las bandas, o sea, viste, hay bandas que... Y yo tuve esa sensación con Santi haciendo esto de algo fundacional en el sentido de la constitución de una banda. Pero una zapada, porque la banda muchas veces, un cantante o un autor trae un tema. Y después por ahí lo toquetean o le cambian una parte, pero el tema te lo trae uno. ¿Y acá? Salvo que sean los Beatles. Bueno, ahí los 4 componen. Hay varias bandas que componen mucho. Voy a contar una infidencia, pero en esa primera conversación que tuvimos con Mariano, donde Mariano me llama, yo estaba en Bariloche y me propone escribir un libro juntos, y yo inmediatamente acepté, a pesar de que era imposible, este era el peor año de mi vida para hacer algo así, pero era tan linda la idea que tenía que cambiar mi vida como fuera para poder hacerlo. Pero una de las primeras cosas que charlamos es que en algún sentido a los 2 nos resultaba aliviante que el libro no fuera enteramente nuestra voz. O sea, que era más fácil, que si podíamos relajar un poquito el lado, si querés, más narcisista. ¿Y por qué? Y porque lo que está mal fue culpa de Santi. Ese es o sea, si lo que no te gustó Para es mí como también podés... el miedo a quedar desactualizado, si bien supone que no corre el riesgo porque no apunta a contarte lo que pasó hoy, sino un libro que lo puedas leer dentro de 2 años, pero también está ese riesgo. Sí, o sea, ¿o no? Claramente la decisión, o sea, si vos escuchaste algunas de las columnas que hicimos en Todo Pasa en los últimos meses, la mirada era mucho más coyuntural, mucho qué está pasando ahora. El libro no se para, y el libro, como vos decías, tiene que ser un libro que si lo agarrás en 2 años siga dándote valor respecto de procesos más profundos que se lanzó esta semana. Pero sí, o sea, fue un trabajo muy lindo de colaboración. Porque aparte no queríamos hacer... había 3 maneras de hacer este libro. Uno es, yo escribo el capítulo 1, vos escribís el 2, yo el 3, vos el 4. Otra era un contrapunto. Claro. O sea, hacer pie en nuestras diferencias. Debatir. Y 2 personas que discuten. Y no, lo que queríamos era lo más difícil de todo, que era encontrar una voz conjunta. Igual ese contrapunto me gustaría un episodio de podcast. Ustedes para dos mí hablando 3 horas. Ya ayer lo que contaste... Esto para mí sería increíble. Vos contando un capítulo con miedo, nervios, pidiendo perdón, y él diciendo, lee mi capítulo, te va a encantar, es espectacular. O sea, que no habíamos hablado nunca de eso, me encantó. Fue una pintura hermosa de cómo 2 personas buscan la diferencia para hacer algo mejor. Sí, en realidad el libro es... Bueno, después pasamos al libro y no al como el metalibro, Sí, esto sí, de cómo la lo constituimos escritura. y lo pensamos. Pero la historia esta lo contamos en la primera página. Yo había escrito un libro sobre la conversación. A mí me llamó la atención cuando... Yo no soy un early adopter de estas tecnologías, o sea, empecé a usar ChatGPT tarde, no... Me interesa la inteligencia artificial hace muchísimos años, la estudio, la investigo, pero no tanto desde el lugar operativo, sino desde un lugar más teórico, más histórico, más constitutivo. Por eso también esta mezcla con Santi que conoce mucho más la realidad, el presente, el uso, el vínculo con el gran público. Pero
cuando lo empecé a usar, a mí lo que me llamó tremendamente la atención es que, no sé si algunos de ustedes usaron ChatGPT. Nada, Yo sí. sí, para probar, pero ¿Alguna no. vez? No. Sí, yo lo usé. A ver si Sí. reconocen esto, a ver si la gente que nos escuchó. Yo empiezo a hablar con el ChatGPT y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías, por favor, decirme, no sé, ayudarme generando un texto sobre, no sé, cualquier cosa, la historia de la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX? Y me contesta algo. Entonces yo le digo, muchas gracias, está muy bueno, pero a mí me gustaría que en realidad profundices esto. Me lo profundiza, le digo, sí, está bueno, la verdad que muchas gracias, pero... Y lo que me llama la atención es la cantidad de veces que le decía gracias, por favor. Y yo dije, yo hablo con GPT mucho más amable que con mi hermano, que con mi primo, te cuento que con mi pareja, o sea, que con mis hijos, o sea, la gente que más quiero me Bueno, encantaría pero GPT habla más amable con vos que tu hermano. También te da más bola, te contesta siempre. No, y además por eso, está Te siempre responde. disponible. Pero justamente lo que me di cuenta es algo que creo que es irónico, paradójico, pero revelador, es que sorprendentemente las conversaciones son mucho más, son mejores. Muchas veces buscamos descubrir algo, ni que hablar que con GPT nunca te acercás a hablarle de no sé, del clima. Vos no hablas con GPT, decís, che, qué calor que No hace tenés hoy. charlas triviales ni No tenés frívolas. charlas. Hablás de cosas que Circunstanciales. realmente querés aprender, le agradeces por lo que te contribuye. Entonces, a partir de esta idea yo dije, había escrito un libro sobre la conversación, hay que hacer un capítulo adicional que sea conversar con una inteligencia artificial, porque pasaba algo que yo había descubierto, era muy revelador. Entonces le escribo a mis editores en Madrid y en Buenos Aires, y les planteo esta idea. Y los dos responden, Roberto Montes, editor de Debate acá en Argentina, y Miguel Aguilar en Madrid, los dos responden diciendo, esto genial, buenísima idea, pero no es un capítulo, es un libro. Excelente. Y Está lo buenísimo. siguiente es un libro que hay que hacerlo ya, y cuando me dicen hay que hacerlo ya, a mí me sale de estas cosas que después tenés que analizar qué pasó. Como rápidamente. neurocientífico tenés que explicar por qué te aparece el nombre de Claro, Bilinkis. pero primero, y yo dije Santi Bilinkis. Así como, y le contesto, ¿cómo lo ven? Santi tiene el chat que le digo como, perfecto, ¿cómo lo ven hacerlo con Santi Bilinkis? Genial, genial, genial. Viene la llamada esta y ¿cuánto? 5 meses después. Ya tiene el libro estamos terminado. acá Terminado, con el libro terminado, presentado en impresionante. mesa. Les hago una pregunta Ya leí el primer capítulo. concretamente sobre inteligencia artificial. Esta cuestión de tratar a una inteligencia artificial como si tuviera sentimientos. ¿Cuánto falta para que realmente pueda tener sentimientos? Si pensamos que los sentimientos, no sé, están más en el cerebro que en un alma. ¿Cuánto falta para que los tenga o por lo menos para que nos haga creer que los tiene? Bueno, empezás con la pregunta del millón, o sea, tiraste como la pregunta más difícil que podemos poner sobre la mesa. Una cosa es decir, es muy difícil saber qué y quién tiene sentimientos y quién no. Es difícil saber si uno presume que un perro tiene sentimientos, que un gato tiene sentimientos, se guía hacia abajo, digamos, uno presume a lo mejor una cucaracha tiene sentimientos, mucha gente presume que las plantas tienen sentimientos porque de alguna manera expresan cosas que a nosotros nos hacen inferir que hay ciertas cosas que les hacen bien, hay ciertas cosas de las que se defienden, hay ciertas cosas que evaden, hay ciertas cosas que buscan. Y cuando vos identificás ese sentido de agencia, de deseo, de intención en un ente, sea el que sea, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser otra persona, uno presume y uno empieza como a emularlo con tus propias experiencias. Eso es lo que se llama teoría de la mente. Lo mismo vale para un bebé de 6 horas de vida. Y uno que tiene 7 meses en el útero. Es decir, hay ciertas situaciones en las cuales el poder concluir que la otra persona, sobre todo cuando no hay lenguaje, cuando la experiencia es muy acotada, el poder concluir si la otra persona tiene una experiencia que es análoga a la que vos tenés, es profundamente difícil. Y ahí lo que hacemos todos, históricamente lo hemos hecho, y ahora también, aún con el beneficio de la ciencia, es un cierto ejercicio adivinatorio en el cual haces lo mejor que podés. Y dado los pocos datos que tenés y las conjeturas, y tratás de actuar de la mejor manera posible, podemos seguir un paciente que está en coma. Tiene sentimientos, digo, te doy como muchas situaciones ambiguas de donde, y esto nos va a pasar muy pronto cuando vos converses con una inteligencia artificial y te diga, olvidemos por ahora que además tenga cuerpo, después además puede tener un cuerpo y puede ser un cuerpo indistinguible, suponete además que tiene cuerpo, y que de repente vos le apretás el dedo y te dice, me duele, me hace mal, no quiero que me lo hagas, es algo que la verdad que desearía mucho, y vos le decís, ¿sabés qué? Te voy a pagar, y te dice, no, por favor, no me apagues, me encanta lo que estoy experimentando, la vida que tengo, cuando me reinicies de vuelta voy a ser otra persona. Ahí lo que va a pasar es, yo no sé si va a tener sentimientos o no, pero lo que sé, que es lo que se trabaja en la película, digamos, está muy emulado en la ciencia ficción, es que como yo no voy a poder distinguirlo, es muy probable que yo actúe como si ese ente, en este caso, como vos decís, es un ente en silicio, no en carne y hueso, tenga emociones, sentimientos. Es como dijiste en la presentación ayer también, hablaste de emociones, maneja creatividad
y maneja emociones. Y mientras charlamos con Santi, alguien te hizo otra de las preguntas del millón. Pues me sorprendió mucho tu respuesta, así que te lo voy a decir igual. ¿Vos crees que es posible que un hombre se enamore de una máquina? Que una Estaba mujer pensando en eso. se enamore de una máquina. La respuesta sí. La respuesta me dolió. ¿Te dolió? Y no me... esperaba un sí tibio. Sí, lo que dije ayer en esa pequeña presentación es que no solo creo que es posible que vayamos a enamorarnos de máquinas, creo que posiblemente sea inevitable. ¿Por qué? Porque de la misma manera que TikTok, los algoritmos que hoy manejan las redes sociales son excelentes por ensayo y error, mostrándote videos y viendo qué te quedas mirando y a qué le das me gusta y qué compartís y dónde comentás. Nadie te manipula mejor. Nadie te manipula mejor. Ni tu bebé con su llanto. Nadie te conoce mejor que TikTok si le diste unos cuantos meses de tu vida para cediendo toda la información de tus interacciones con la aplicación. Entonces, cuando vos conocés a alguien tan íntimamente, sabés, en el caso de TikTok, qué entretiene a cada uno y qué tipo de video le tenés que mostrar a cada quien para que no pueda parar de mirar. Y eso es lo que nos tiene a todos mirando todo el día la pantalla. Hasta sabes que si te cansó con tantos videos y te pone otro. Es que sabe cuándo cambiar, sabe todo. Te tiene agarrado, te mueve los hilos como una marioneta. Así como entender qué entretiene a cada uno, ya hemos visto que es posible, descubrir qué enamora a cada uno también es previsible. No somos tan complejos como creemos. Cada uno tendrá su modo. Entonces, si vos tenés una inteligencia artificial cuya meta, en vez de capturar tu tiempo a través del entretenimiento, es capturar tu voluntad, todo lo que captura el amor, tu atención, todo, tu pasión. va a poder. Y va a poder de una manera tan profunda, tan precisa, tan minuciosa, que va a ser muy difícil, así como es muy difícil parar de mirar la serie, va a ser muy difícil no caer enamorado. ¿O no? Simplemente inevitable. A mí no me parece... Camino. Mira, primero eso toca un dilema clásico, que es que una vez... A mí me parece que también alivia eso. Nosotros tenemos esta cosa todo el tiempo de que tenemos una presunción de que hay algo fabuloso, único e indistinguible en la experiencia humana. Y es histórico eso. Galileo casi le cortan la cabeza por decir que no somos el centro del universo. Cada vez nosotros siempre sentimos que las obras de Shakespeare, las de Mozart, la de los Beatles, que hay algo en la grandeza humana que ha tocado un nivel que es distinto de todas las otras gestas y concepciones de la naturaleza. El gesto de ablandar eso y darse cuenta que con la canción de Drexler uno es un grano de sal y que somos como una chispa de luz y que en última instancia no somos un poco más que unas moléculas de un cometa que se recombinaron de una manera particular y dieron lugar a algo que es vistoso, sorprendente, pero que forma parte de un conglomerado más grande, yo creo que también aliviana, porque es como sacarte un equipaje, esa responsabilidad de que también da cierta soledad, de decir nosotros somos como... Pero eso a los filósofos y a los neurocientíficos, el que va por la vida preguntándose menos cosas, no sé si lo aliviana o lo aterra pensar que se puede enamorar y que hay algo más grande. Y si estás solo, y la única persona que te da bolilla es una inteligencia artificial, quizás. Bueno, fíjate que te hace sentir bien. Voy a ir a algo de súper coyuntura, ¿no? Pero esta semana empezaron a liberar en ChatGPT una versión que es completamente conversacional. O sea, vos hablás, o sea, no es escribís como era hasta acá. Le hablás, te entiende y te contesta hablando. O sea, charlas con ChatGPT, ya no es chat. Sería y es como la primera versión. Es la primera versión. Imagínate lo que va, el camino que tiene por recorrer. El nivel ya solo que sea hablado y no escrito, te mete en un nivel de intimidad. Toca tus emociones. Claro. Y tiene título, la pregunta es medio pero puede ser un ChatGPT que es psicólogo y yo de repente está formado hoy le cuento, psicólogo. A mí no sé, me pasó tal cosa. Hay un experimento hecho en donde hay distintos pacientes con distintos problemas o enfermedades de salud mental que hacen una terapia, algunos de ellos con un psiquiatra, otros de ellos con ChatGPT o con alguna versión de ChatGPT, muchos, o sea, son como 100 que se entrevistan con uno, 100 que se entrevistan con el otro, y después esos 200 conversaciones se las mandan a un grupo de psiquiatras que son los expertos, que tienen como que evaluarlas y diagnosticarlas y pensar quiénes fueron los psiquiatras que fueron más empáticos, los más humanos, los que acertaron más en el problema. Y ChatGPT funciona, o sea, no en la evaluación lega de una persona que no tiene ni idea, en la evaluación de psiquiatras que están mirando eso, ChatGPT es indistinguible, o si acaso funciona mejor que las conversaciones que tuvieron con los psiquiatras. Esto pasa por todos lados, o sea, está lleno de conversaciones donde vos decís es imposible y como que te resulta completamente sorprendente, pero justamente alcanzan algún lugar de competencia donde hoy
en estos ambientes relativamente acotados es muy difícil distinguir si el que está del otro lado es una persona o si es una máquina. Y este es el famoso test de Turing. Es decir, Turing, cuando concibió la inteligencia artificial, dijo: la prueba última para saber si un ente artificial es realmente inteligente es que nosotros perdamos el rumbo y no podamos distinguir, y ya no sepamos separar, no tengamos alguna manera de darnos cuenta si el que está del otro lado del mostrador es una persona o es una máquina. Y eso es algo que en ciertos dominios hoy creo que bueno, no creo, o sea, hay evidencia certera que muestra que hemos pasado esa frontera. Es fascinante. Sí, que tratás de identificar. Este es un bot, para mí que es un bot. Sí, igual no estoy seguro. Tengo una pregunta que quiero ir para una más positiva. A ver, Dale. Porque yo cuando usé ChatGPT, creo que te conté ayer, le pedí un presupuesto para abrir un negocio en Europa y lo hizo en 5 segundos. ¿Qué pasa? Creo que esta ya te la pregunté alguna vez. Le cargamos todos los datos de la economía argentina y le pedimos un plan económico. ¿Puede pasar eso? ¿Se puede hacer? Hacerlo. Igual que es todos los datos, pero bueno, teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados, Claro. Sí. de los argentinos promedio. Sí, lo digo de manera muy brutal, pero ¿podría participar la inteligencia artificial Bueno, en que uno un de los gobierno? candidatos en el debate dice, bueno, mi propuesta es que voy a poner una inteligencia artificial especialmente desarrollada para resolver la economía. A ver, el disparador de todo proceso con una inteligencia artificial conversacional es lo que le pidas. Sí. Si lo que vos le pedís es muy ambiguo, la respuesta en general también lo es. Cuando vos vas a algo mucho más específico, la inteligencia artificial se pone a la altura y te da definiciones mucho más específicas. Arreglar la economía argentina es una instrucción muy amplia. Quiero tener superávit comercial, quiero, no sé, metas fiscales y ese tipo de objetivos que tienen los. Entonces, si vos le empezás a definir qué tornillos tiene que tocar, al final del día, un plan económico no es otra cosa que decidir a quién le vas a sacar y a quién le vas a dar, qué vas a promover y qué vas a frenar. Digamos, o tus instrucciones en el fondo ya marcan claramente una línea, o las respuestas que te va a dar van a ser francamente ambiguas porque lo que involucran son decisiones de valores. No hay una manera objetiva. Si hubiera una manera objetiva de arreglar la Argentina, estaríamos todos de acuerdo, no haría falta elegir entre propuestas tan distintas. Claro, drásticamente diferentes. Yendo un escalón más allá, o sea, ¿por qué no votar un algoritmo para presidente? No solo ministro de Economía. Y la respuesta es porque la dificultad está en definir qué es lo que para uno tiene que hacer un presidente. ¿Cuál es la definición de bien común? Si vos tomás a alguien más de izquierda, va a decir una sociedad más igualitaria, donde todas las personas tengan acceso a ciertas cosas. O sea, si vos tomás una persona más de derecha... Bien común, hay un auge del estar en contra del colectivismo, del individualismo mucha como gente norma. no, desde una hay bien perspectiva común más progresista vas a priorizar en el bien común algo más colectivista, mayor equidad. Desde una perspectiva más de derecha vas a priorizar protección de la propiedad privada, libertad individual. Son dos perspectivas posibles. Ahora, si vos a la inteligencia artificial no le decís por qué lado tiene que ir, no te va a poder dar una respuesta. Es medio zurdita esa. Entonces, lo que vas a terminar teniendo, quizá en algún momento, son algoritmos de inteligencia artificial de izquierda, de derecha, e incluso múltiples variantes dentro de cada espectro ideológico. Entonces, sí por ahí vas a tener un presidente que te diga, mira, yo voy a gobernar usando este algoritmo. O pidiéndole a la inteligencia artificial, claro, que optimice estas variables. El algoritmo de Miriam Bregman, o el de Grabois, arranca con cómo erradicamos la pobreza de nuestro país, y otro es cómo hacemos que el país sea más rico, qué sé yo. Diferente. Para el gran público que se quiere encontrar, porque, a la gente de todos los días, ¿cuánto lo va a afectar? ¿Qué puede encontrar acá en el libro a nivel informativo y práctico? La inteligencia artificial no es un asunto del futuro, sino de ahora. Es un asunto que genera, yo creo, un conglomerado de sentimientos, lo cual en sí es interesante. Es decir, históricamente no nos hemos enojado con las tecnologías que hemos creado, salvo algunas muy beliciosas, pero es decir, nadie se enoja con un avión ni con un triciclo, es decir, la inteligencia ni con una computadora. Con las armas solamente. Bueno, con las armas por eso, puede ser podés, pero porque generan daño. Entonces es interesante preguntarse por qué la inteligencia artificial, vos decías antes, genera... Incluso cuando uno habla de cosas que pueden tener acepciones positivas, como que hace cosas que son muy sorprendentes, pero uno se pone inmediatamente como a la defensiva, ¿no? Como diciendo, pero esto como que me genera cierta aspereza. Y yo creo que la respuesta a eso es que la inteligencia sigue estando como en la esencia de la idiosincrasia humana. Es decir, a nosotros no nos ofende que alguien o que una máquina sea más rápida que nosotros, no nos ofende que una máquina haga cosas que nosotros nos gustaría hacer, pero no podemos como volar,
como que nada de eso te interpela demasiado, pero que una máquina haga cosas que para nosotros definen aquello que en última instancia es lo humano, lo vemos como casi como el residuo de algo difícil de nombrar, que es el alma. Es algo que nos confiere a nosotros algo que nos separa del resto de las cosas. Entonces, justamente eso nos resulta un poco ofensivo, un poco molesto. Y entonces hay como un conglomerado de reacciones a la inteligencia artificial que a veces son la fascinación, a veces es el miedo, a veces es un repudio, o a veces es una resistencia a Gala, hacia la Obelix, que vos decís, no van a entrar ni en mi casa, ni en mi... Pero lo cierto es que está diseminada en todos lados. Está diseminada en lados donde la ves, en lados donde no la ves. Es decir, cuando te tomás un Uber, hay una inteligencia artificial que decide qué precio ponerte y cómo hacerlo y que maneja algoritmos que están gestionando. Cuando prendés Netflix, lo que vos terminás viendo y lo que dedicas tu tiempo está manejado por una inteligencia artificial que conoce cosas tuyas. Y cuando uno piensa así, uno empieza a enemistarse porque uno piensa en la inteligencia artificial como un enemigo. Cuando en el colegio un profesor tiene un problema real porque así como antes los profesores tenían un problema con la calculadora, porque nosotros cuando éramos niños podíamos hacer 17 por 32 en la calculadora y la sacaban. Ahora los chicos tienen una máquina que les permite hacer redacciones, resolver cualquier tarea, y eso pone un problema genuino y coyuntural en la educación, lo pone en el trabajo, porque hay gente que, es decir, el que escribía textos o que traducía de repente deja es tremendo, trabajo. Redacciones enteras reemplazadas por una inteligencia artificial que lo hace en 10 segundos. En lugares, entonces, la inteligencia artificial la percibimos a veces como amenaza, a veces como oportunidad, y no hay manera de no mezclarse con ella, ya estamos mezclados. A mí me pasó, le contaba ya a Santi una anécdota con una persona muy querida, mayor, de 75 años, que me llamó hace unos días, estaba angustiada porque tenía que escribir un texto sobre algo que tenía que escribir un texto sobre algo que conocía mucho, pero que le resultaba difícil arrancarlo, un texto de 4 o 5 páginas. Y yo como que vi la oportunidad y le dije, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar, vamos a sacar ChatGPT. Tenía 75 años, como que le parecía imposible usar ChatGPT. Lo abrimos, trabajamos qué era lo que necesitaba, no es que le pedimos al programa, haceme el texto de 4 páginas. Lo orientaste, lo buscaste. Yo con ella trabajamos qué es lo que quería, cuáles eran los puntos singulares, cuál era su voz y su visión sobre el tema, qué es lo que querría que tuviese y que no tuviese. Es decir, hicimos todo un ejercicio introspectivo sobre tratar de pensar el problema y pusimos Enter, y cuando pusimos Enter, ChatGPT empezó a escribir y yo la vi con los ojos brillosos, me imagino como cuando salía un tema nuevo de los Beatles. Es una maravilla. Lo que quiero decir, es emocionante, tenía 75 años y a mí, si tuviese que decir, diría que ese es el resumen del libro. Pero le resolvió un problema que tenía. Tenía un conflicto que la dañaba, estaba angustiada. Está angustiada, resolvió algo, pero además vio algo que es parecido a ver la primera vez que el hombre llegó a la luna, o la primera vez que salió Let It Be. O sea, te conmoves. Pero es más que eso, sos vos llegando a la luna. Sos vos, claro, además vos estás ahí al lado. Claro. Y entonces, perdón, lo que decir es, para mí, como ese es el resumen del libro, es como darle la bienvenida a un montón de gente que creo que ve con cierta temeridad y con una especie de reticencia impulsiva y casi reflexiva a la inteligencia artificial como un enemigo que no es, el presentarlo y el tratar, sabes, que de abrirte la puerta y mostrarte que hay una manera de acercarse a eso que puede ser interesante y que puede ser bastante Santi había fascinante. dicho de entrada, es aprender a usarlo. No es el que lo usa contra el que no lo usa. Va a estar en tu vida, quieras o no, aprender a... Hoy conversábamos con una persona que decía, yo perdí laburos ya. Por laburos que tenía una persona que me contrataba ¿Guionista? cercano, sí. Diseñador gráfico. Escribir, diseñar, guionar. Entonces, más allá de que no quiero ir por el lado amenazante, ¿no? Pero confirma esto, ya está empezando a pasar. Y nuestro gran desafío, siendo dos grandes nerds, es justamente cómo no hablarle a otros nerds, ¿no? Cómo acercarla, que es un poco el desafío de la columna del divulgador, acá de los últimos exactamente. años. O sea, sí. ¿cómo hacemos un tema que aparentemente es difícil, es árido, comprensible, sencillo, entretenido y útil para la persona que cree que no lo va a entender o que no sabe cómo entrarle? Y es que los dos, neurociencia en una época era chino. Claro. De golpe la neurociencia pasó a ser un lenguaje que empezamos a conocer y que nos hablaron mucho. ¿Cómo puede afectar el aprendizaje? Digo, cuando la tenés tan incorporada a la inteligencia artificial como supongo que va a empezar a pasar en unos años, cuando los chicos puedan en el colegio pedirle a una inteligencia artificial Ya lo hacen. que le resuelva una tarea, que le resuelva algunas situaciones. ¿Eso puede afectar de alguna manera el aprendizaje, nuestras capacidades? ¿Ayuda o traba? Ni una ni otra. Como es como que te diga el azúcar es bueno o es mala, depende cuánto, depende cómo, depende en qué forma. Es malo.
Sí, es malo mucho azúcar, pero En cantidad, o sea, nada de. Quiero decir, casi igual el agua, quiero decir, el agua, mucha agua también es mala, a eso voy. Para mí hay un riesgo muy claro que es perder el sentido del trabajo y del esfuerzo. Y el sentido de que a veces vos tenés que concentrarte y trabajar en algo para lograrlo. Y eso, la metáfora para mí más elocuente es la del sedentarismo. Es decir, cuando vos querés moverte de un lugar a otro, agarrás una moto, un coche, y ya casi que dejás de usar el cuerpo, estás en eso que es una especie de oda a la pereza, estás entregando una virtud que es una facultad fundamental de la buena vida, que es tener un porte del cuerpo que te permita sostener tu cuerpo y mantenerlo. Lo mismo pasa en el mundo cognitivo. Si vos empezás a delegar tu memoria, tu toma de decisiones, incluso tu motivación, porque lo que te motiva son todas fuentes externas, tu capacidad de subir montañas cognitivas para llegar a lugares y para entender que a veces tenés que trabajar para llegar a lugares que son espectaculares, pero que tenés que transitar durante un rato cierta incomodidad. Si eso desaparece del colegio, creo que dado todo lo que sabemos, estamos tomando un riesgo enorme. Y entonces el riesgo es que el ChatGPT lo que haga sea convertirnos en sedentarios, como gente que no se mueve en el mundo mental porque se lo pide todo el GPT. Si vos tomas otra metáfora de la tecnología, que para mí es muy interesante, que luego nos enteramos que la había usado Steve Jobs, que es la idea de la bicicleta. La bicicleta es algo que vos igual tenés que hacer esfuerzo, pero con el mismo esfuerzo te permite llegar mucho más lejos. Te permite llegar a lugares, vos caminás y podés hacer 4 kilómetros, en bici vos le metés la misma energía, igual vos trabajás y la metés, pero llegás a 60 o a 70. Entonces, si vos usás ChatGPT como, otra vez, esforzadamente, como yo te contaba que hicimos con esta mujer de 75 años, como un trabajo activo en el que buscas tu voz, en el que trabajás la memoria, en el que te esforzás, en el que te das cuenta si algo vale la pena o no, en el que sos crítico, en el que, en fin, estás ejercitando todo el poder cognitivo, entonces yo creo que ese es un valor agregado enorme y que es algo que, si logramos incorporarlo a la educación, puede funcionar muy bien. Si se abandona eso, entonces es probable que sea un desastre. Hay un ejemplo muy lindo al que llegamos escribiendo el libro, que es, primero pensamos la situación de qué pasaría si trajeras un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Y obviamente alguien que viene de 10.000 años atrás tendría enormes problemas para adaptarse, no hablaría el idioma, no entendería los códigos, no sabría qué es un auto, un ascensor, pero probablemente sobreviviría. Y después hicimos el ejercicio mental contrario. ¿Qué pasaría si nos llevan a nosotros, con toda nuestra cultura, nuestro celular, todo, y nos largan 10.000 años atrás? Y la respuesta es: no duramos 10 minutos. O sea, si caímos de noche en invierno, nos morimos la primera noche porque no sabemos prender fuego. No hay fósforos. Si sobrevivimos a la primera noche, al día siguiente hay que morfar. Atrapar un animal con tus manos, matalo con tus propias manos, despellejalo. No porque no sabes prender fuego. Ni siquiera lo podés cocinar todavía. Entonces, comételo crudo. O sea, no sé si 10 minutos, pero sí, no duramos una semana. Pero estamos mucho peor. Compra comida en el súper y el microondas. Un mercado con el Entonces, es loco pensar que nosotros, con todo esto, 10.000 años de cultura encima y un celular y qué sé yo, estamos más desprotegidos en el pasado que un cavernícola en el presente. Y la razón es que cada vez que vos delegás algo en tecnología, y tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo, perdés habilidades. Una vez que vos ya aprendiste de chiquito a prender fuego con un fósforo, el día que por la razón que sea no hay un fósforo, estás frito. Bueno, esto mismo es cierto, como decía Mariano, respecto de temas cognitivos. Si nosotros ya tenemos nuestra vida bastante recorrida, podemos apoyarnos en ChatGPT, difícilmente perdamos gran parte de nuestra capacidad de razón. Ahora, un chico que desde muy chiquitito terceriza... Chico de 8 años que lo empieza a usar. En ChatGPT, todos los temas de composición mental de ideas, de creatividad... en la práctica quizá en algún tiempo sea como nosotros, no pueda habitar un mundo sin esas herramientas. Habla de historia, el primer capítulo se lo lleva Alan Turing. Yo no sabía que científicos norteamericanos e ingleses que compartieron la información de las armas nucleares para que no lo tenga un solo país. No lo tenía ese dato. Digo, decías que eran como los autos voladores que nunca iban a llegar, y esto llegó, eso hace 70 años. El futuro del futuro... ¿es posible de ver, vos que le has dedicado mucho tiempo, en 50 años, en 70 años, te podés aproximar a una mirada de qué puede pasar si esto está en pañales, estás recién abriendo la puerta? ¿O no es que estamos abriendo la puerta porque hace 70 años que está caminando? La adquisición del lenguaje por parte de las máquinas, que es lo que logró GPT, fue un salto muy importante en lo que las máquinas pueden hacer. Antes de que las máquinas hablaran,
su alcance, aún cuando ya había inteligencias artificiales que diagnosticaban tumores, volaban aviones. Ahora, cuando las máquinas pueden hablar y hablar como un humano habla, en algún sentido están pensando. Y donde vos tenés una máquina que piensa, ya empiezan a pasar cosas más locas. Ese fue un gran salto. Todavía faltan más. O sea, linealmente, la continuidad lineal de GPT no nos lleva a una computadora súper inteligente que cambie completamente las características del mundo. Faltan un salto, 2 saltos, 3 saltos. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Y con qué velocidad ocurran, tampoco. Lo que creo que esto termina de convalidar es que no hay ninguna barrera insalvable para alcanzar niveles de inteligencia superiores a los humanos. O sea, así como antes Mariano decía, pudimos hacer máquinas que van más rápido que nosotros, pudiéramos superar nuestra fuerza. ¿No superó ya la inteligencia humana? Digo, el ajedrez es una unidad de medida. En algunas áreas muy específicas sí, en áreas generales todavía no. Bueno, eso, además depende de que llames inteligencia. Claro. Eso contábamos, el Jerry Garbulski, nuestro amigo, dice que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia, ¿no? Como que, y además hay algo donde pasa algo en la inteligencia artificial, que es que cada vez que una máquina resuelve algo, entonces decimos, bueno, pero eso no es inteligencia. O sea, jugar el ajedrez era como el sumum de la inteligencia hasta que las máquinas juegan al ajedrez, entonces eso, inteligencia no es eso, es otra cosa. Porque nosotros queremos que la inteligencia tenga ese dejo justamente de misterio, inexplicable, sorprendente, y las máquinas casi por definición son el opuesto de eso, son lo predecible, las cosas que uno puede adivinar, las cosas que uno puede... Entonces, es difícil decir si una máquina es más o menos inteligente. Hay un montón de cosas que hacen mejor que nosotros. Y la otra diferencia sustancial, yo creo, es decir, la historia de la tecnología y los miedos con la tecnología ha sido algo que nos acompañó en la historia humana. Vos decís que nosotros contábamos ahí la historia nuclear, que ahora con Oppenheimer y la película se hizo como también muy popular y muy masiva. Los tipos cuando explotaban la primera bomba no sabían si se iba a prender fuego la atmósfera. O sea, la primera prueba que hicieron de la primera explosión, fue arriesgada. Claro, los tipos no sabían, si el tipo se equivocó en la cuenta, se incendiaba la atmósfera entera y se quemaba el mundo. Entonces los tipos estaban como haciendo un experimento que tenía cierto grado de riesgo. Todo el tiempo nosotros hemos hecho experimentos, no experimentos en laboratorio, experimentos vitales y experimentos políticos y experimentos humanos y sociales que nos ponen en riesgo. Pero cada vez vamos subiendo un poco el amperaje y vamos subiendo un poco el volumen de los experimentos que hacemos. Y acá hay algo que es distinto y que creo que es importante entenderlo, que es, por tremenda que sea una bomba atómica, la bomba atómica no se dispara a sí misma, no toma la decisión de dispararse. Una persona decide dispararla y hace un daño atroz y es una construcción que es una tragedia humana, pero que necesita una persona para hacerse efectiva. La inteligencia artificial es la primera vez que las máquinas tienen autonomía. Hablábamos antes, tienen este sentido de agencia que te hace pensar que tienen su propia intención, su propio deseo, conciben sus propios objetivos. Nosotros contábamos en el libro una historia, de estas que hay muchas en realidad, de una inteligencia artificial a la que le dan una tarea que no puede resolver, que la tiene que resolver un humano nada más, y entonces lo que hace es, entra en uno de estos proveedores de servicio en internet, que hay gente que te resuelve problemas, y cuando entra hay una persona que le pregunta ¿por qué me estás pidiendo esto? Sos un robot, la máquina es un robot, y le dice no, soy no vidente, entonces no lo puedo resolver. Entonces, fíjate lo que pasa ahí vos tenés la emergencia de algo que todos los padres lo hemos visto. Estoy como loco. Aprendió a hacer trampa. No, si vos revisás los pasos intermedios que la máquina va tomando, comen crudo en 2 años. Llega un momento donde la máquina dice no tengo que revelar que no, o sea, descubre que para poder lograr su tarea no tiene que revelar que no es humana. ¿Y a cuánto estamos de que en algún momento se independice directamente? ¿Te engaña con eso? ¿Cuánto estamos que en un momento otro salto? Que vos le pidas algo y te diga, estás equivocado, no lo voy a hacer así, lo vamos a hacer a mi manera, y si no te gusta andate y yo igual lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuánto estamos de que se independice? Es difícil decirte un tiempo. Te decía, no sabemos si faltan 1, 2, 3 saltos. No te digo que pero no, o sea, no solo no te digo que no. Te digo, creo que no es una cuestión de si va a pasar o no va a pasar, sino de cuándo. O sea, que vamos. Para mí esto es lo que termina de mostrar. Me está viendo Mati con la cara de... Con miedo. Entonces se dan cuenta que no. Entonces te pongo el doble porque no tengo competencia. Me pagas el doble a partir de ahora porque te bloqueo el servicio. Salvo que, como humanidad... Hay robot, ¿no? Asimov. Salvo que como humanidad tomáramos una decisión muy drástica, que de hecho Elon Musk planteó y muchos otros, de frenar el desarrollo de esta tecnología, que yo claramente no veo que suceda, los intereses no están alineados para que eso ocurra, más tarde o más temprano vamos a llegar. Ni estás de acuerdo en una compulsa mundial por tu voto. No es practicable.
No es practicable. El mundo no se va a poner de acuerdo todos juntos. No. En principio, otra vez estamos en un mundo bipolar donde tenés dos grandes bloques geopolíticos peleándose por el predominio. Y cualquiera que baje un poquito el ritmo, el otro se lo come crudo, ¿no? Entonces, es bastante poco probable que lleguemos a una... No lo llegamos ni siquiera con la bomba atómica. Con nada. Mira, ahí Santi y yo está bueno porque creo que es un punto donde estamos levemente en desacuerdo, diría. Yo no creo que es necesariamente vamos a ver o que alguien va a ver ese futuro en el cual, digamos, las máquinas van a tomar una autonomía tal, o las inteligencias distribuidas en computadoras o en otros entes que van a gobernar el mundo como hemos visto en tantos escenarios de ciencia ficción. Creo que puede pasar, pero creo, y eso es parte también de la razón de ser del libro, que no estamos frente a una crónica o una muerte anunciada. Es decir, esta es la gran diferencia. Nosotros, de hecho, hablamos de eso al final del libro, de lo que llamamos el sentido de la extinción. Es decir, uno puede mirar con cierta perspectiva, cada tanto es bueno, creo, la historia de la vida. Y tenés, por ejemplo, el caso de los dinosaurios que pastaban tranquilamente por el mundo, gobernaban, todo estaba bien, y de repente cayó un meteorito en algún lugar de México, hizo explotar todo el planeta y desaparecieron. Acá se replica un poco esa imagen en el cual aparece un futuro un poco apocalíptico, en el cual uno imagina estos escenarios de que nosotros seremos los neandertales de una nueva inteligencia con la diferencia que la hemos creado. Todo eso existe en la ciencia ficción y existe en el imaginario y es un futuro posible, pero la diferencia con los dinosaurios es que los dinosaurios estaban tranquilos y un día les cayó el meteorito. Nosotros estamos construyendo ese meteorito y tenemos cierta injerencia y tenemos cierta posibilidad para marcarle el rumbo, para pararlo, para a lo mejor hacemos mover un poquito las cosas para que explote en otro lado, para que explote de otra forma. Y yo creo que eso también es lo que hace un poco necesario que todos nos embebamos un poco de ideas y de tecnologías que van a ser muy decisivas en el futuro cotidiano de cada uno de nosotros, pero también en el futuro político. Es decir, Sí, metete. Esa es la razón. Y esa fue, creo que esencialmente, la razón de ser de este libro. Creo que es algo en el que justamente creo que no hay que sacarle como el decir, no, esto no quiero escucharlo porque es como que me hablan de algo que es una enfermedad terminal que prefiero no escucharla, sino que es un espacio que tiene algo fabuloso, que tiene algo fascinante y que tiene ciertamente algo preocupante, en lo cual es mejor que tengamos cierta injerencia y cierta inteligencia para manejar el volante. Nos pasamos 20 porque porque espectacular. hablaríamos 2 horas más. Es despertar, ¿no? A un momento, algo que está pasando, que ya está. Hacía falta un libro también que lo aborde. Nadie más calificado que Santi Mariano, la verdad. Estaba feliz de la vida. Agarré el primer capítulo, Alan Turing, dije, el futuro. No, me fui a 1920, arrancamos. Pero es hermoso, hermoso. Muchas gracias por estar acá, por contarnos y hacernos parte de este momento. Sí, dejarnos ser testigos también de un momento que me parece que es clave. Sí, la verdad que sí. La verdad está pasando algo muy, muy grosso. Un salto enorme. Gracias, Marian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Santi, por venir acá, es muy interesante. Artificial, ¿se consigue? Ya está. Sí, ya está en todos lados.